Le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa a Ramiro. Ramiro, buenos días, estamos con Lucho acá, te damos la bienvenida que ves. ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista. ¿Qué tal, Armando? ¿Qué tal, Lucho? Gracias por el llamado. Bueno, Lucho arranca, vamos. Desde ya, muchas gracias, Ramiro. Te vemos ahí muy activo por varios lados. En primer lugar, saludarte, mandarte un abrazo por el Día del Periodista. Claro. Un periodista militante que pone el cuerpo, ¿no? Así que en ese sentido, para todos los periodistas, las periodistas, está siendo muy complejo, ¿no? La situación en general, la situación del periodismo, la situación económica. Así que bueno, en primer lugar eso. Y bueno, un poco, Armando decía, yo estuve por otro lado, ¿no? Ahí en Plaza de Mayo, pero él estuvo presente en la charla y para ilustrar un poco también cómo fue esa experiencia, ¿no? De haber estado ahí en la flotilla, de haber transitado esa terrible tortura por parte de Israel y de las fuerzas israelíes. O sea, ¿qué nos puedes contar de eso en particular? Bueno, primero, les agradezco el saludo, se los devuelvo a ustedes también. Más allá de que no tenemos mucho que festejar en el periodismo, recién escuché que pasaron a Los Redondos, sí, y justo se escuchaba violencia es mentir, que es la violencia que vienen ejerciendo los medios hegemónicos y quienes controlan gran parte de esta industria. Y un poco ahí, la violencia de un genocidio que está siendo ocultado, que en Argentina prácticamente no se informa, y cuando se informa es para hacerle propaganda al ente genocida. Un poco eso es lo que nos motiva a haber hecho lo que hicimos, ¿no? Haber dejado todo y partido, primero hacia Barcelona y de ahí a embarcarnos con la flotilla, sabiendo los riesgos que asumíamos. Pero y a lo que finalmente sucedió, pero realmente los 2 años previos, la indiferencia con la que había que convivir acá en Argentina, creo que es más duro que estos días que fueron tremendos en lo físico, en un montón de cuestiones, pero básicamente hay algo tremendo, porque ahora les voy a contar un poco lo que me pasó, pero no es nada en comparación a lo que pasa al pueblo palestino, los 9.500 secuestrados palestinos, pero sobre todo las niñeces que están en Gaza, que no pueden salir de ahí, la condena al hambre, a las enfermedades, a todo, ¿no? Y nuestra experiencia tiene muchos matices, porque lógicamente los primeros días es una experiencia enorme, hermosa, conoce gente de todo el mundo. Ya los primeros días en Barcelona, recuerdo que acá, pocos días antes de salir, sucedió el episodio con Thiago Ávila, que no lo han dejado salir del aeroparque, no sé si lo recuerdan, Sí, una de las tantas vergüenzas que pasa Argentina ante el mundo por su vinculación con el sionismo. Y ya en Barcelona la semana siguiente, a punto de zarpar en las capacitaciones, darle el abrazo que no le pudimos dar a Thiago, conocer gente que está en la misma que nosotros, ¿no? Pero en todo el mundo es una actividad internacionalista enorme. El navegar, que yo no tenía ninguna experiencia de eso, que también es un esfuerzo, porque estás como conviviendo con 6, 7, 8, 9 personas en un monoambiente que se mueve además. Que es una experiencia, para mí es muy nueva, por ahí había gente, los capitanes obviamente tenían mucha experiencia navegando, otros participantes o tripulantes también. Es una gran experiencia, difícil contarla en poco tiempo e incluso difícil contarla con mucho tiempo. Y también los momentos en tierra donde nos reencontrábamos con la delegación argentina, con otros compañeros y compañeras de las delegaciones de Latinoamérica y de todo el mundo, porque vas construyendo relaciones con compañeros de países árabes, con compañeros de países europeos, de todas partes del mundo. Y esa es la parte linda, con esfuerzos también, con muchos esfuerzos y con situaciones difíciles también. Pero después viene la parte de los secuestros. Primero quiero comentar, estuvimos el otro día con Ezequiel, a él y a, otras 22 embarcaciones, las atacaron y secuestraron el 29 de abril entre Italia y Grecia, 40 a 50 millas náuticas de la costa griega, lo cual es algo insólito que el ente sionista actúe a más de
700 u 800 millas náuticas de la costa palestina. En mi caso zafamos, pero fue una situación de estrés, de susto, de escapar, de no saber si nos secuestraban en ese momento o no, de sorpresa también, porque nadie pensaba que iba a pasar en ese momento. Y bueno, donde fue descabezada prácticamente la flotilla, con el secuestro de Tiago, de Saif, y bueno, y de 6 compañeros de Argentina también. Eso por suerte pudimos sacarlo adelante. En Grecia pudimos navegar hacia Turquía, donde además nos esperaban 15 embarcaciones más que iban a salir desde la costa de Mármaris. Y bueno, seguimos adelante, salimos de Turquía más de 50 embarcaciones, pero como ya saben, el 18 de mayo, el lunes 18, a la mañana muy temprano, despertamos con protocolo de intercepción, secuestran primero a 4 embarcaciones, y la siguiente, si no fue la mía, habrá sido la 6ª o la 7ª. Y bueno, sí, una experiencia muy dura, porque además fue peor de lo ensayado por las torturas, los golpes, las situaciones que hubo. Nosotros estábamos preparados para desescalar una vez que nos interceptan, y eso significa que, bueno, cuando llegó la lancha y nos apuntaban con armas, ya estábamos con las manos en alto, y pese a todo eso nos llevan al barco prisión. Y bueno, cuando yo llego al barco prisión, que te hacen una toma extraña, como una toma que inventaron ellos, y nos llevan a un lugar, te sacan el pasaporte, te sacan la ropa de abrigo, y sin que yo te he hecho nada, al contrario, después de que te hacen preguntas que no tienen ningún sentido, porque te preguntan si necesitas medicación, que igual no te la van a dar si aparece alguien con una enfermedad. En mi caso, por suerte, no tengo ninguna. Y enseguida te llevan a un container donde te empiezan a pegar. Y bueno, y ahí tuve una lesión en la costilla izquierda, otras lesiones que aparecen después, moretones, de golpes en distintas partes del cuerpo. Y mi caso fue quizás fui más golpeado que otros, pero hubo casos peores que el mío, gente con quemaduras en la cara. Yo escuchaba de los que llegaban después el sonido en algunos casos de picanas de taser, el taca taca taca, y bueno, y hasta hubo mujeres que denunciaron abuso sexual también. O sea, nada, bueno, estas bestias ya vemos lo que hacen en Gaza. Sabíamos que podía llegar a pasar, pero realmente no era lo esperado, porque no había pasado el año pasado en este nivel de tortura, de ensañamiento. Y después otra serie de cuestiones de castigos colectivos, varios, quizás no sé cuánto tiempo tenemos para enumerarlos, pero sí, algunos, sobre todo el miércoles, de mucha gravedad, hasta que finalmente el miércoles por la tardecita noche, ya en tierra, yo lo que caracterizo es que pasamos a ser, entre comillas, presos medianamente legales, porque yo hablé con una abogada, que era algo pautado en Barcelona, que iba a haber organismos internacionales tratando de cuidarnos. Claro. Y eso un poco, si bien seguimos siendo, y pasé esa noche en un calabozo, ya ahí había algo distinto, ¿no? A mí me recordó escenas de recreaciones de la dictadura, cuando un desaparecido pasa a ser un preso legal y festeja, ¿no? Que va al PEN. Bueno, era algo así, era otra institución carcelaria. De hecho, me han tomado fotos de las lesiones en el calabozo, pero bueno, nos querían hacer firmar un documento mostrando lo que son, ¿no? Donde supuestamente teníamos que admitir que nosotros entramos en tierras ilegales cuando nos secuestraron a 100 millas náuticas en aguas internacionales, cuando llevábamos ayuda humanitaria. Y bueno, y ahí conocimos un poco más esta narrativa que también la vemos en muchos medios, de no reconocer al otro, de creerse dueños, incluso se creen dueños del Mediterráneo ahora, porque secuestraron gente entre Italia y Grecia. Ramiro, hay algo que contaste el viernes, muy significativo, cuando contás que hacen una especie de operativos, simulacros de operativos, como acá en Buenos Aires hace el Estado represor de Bullrich y Milei. Y me llamó mucho la atención porque eso fue en el barco, ¿no? Lo que hacían, usando ustedes como si fueran una práctica de represión callejera, algo medio inaudito. Sí, yo lo que conté, y lo vuelvo a decir, es que me recordó mucho algunas cosas que empezamos a ver en las fuerzas represivas argentinas a partir de diciembre de 2023. El uso del hacinamiento como un arma, el control del espacio. Viste, cuando acá dicen que no quieren que cortes la calle y te hacinan contra la vereda con los escudos. De hecho, me había pasado 1 o 2 meses antes de salir en una actividad por la reforma laboral, contra la reforma laboral,
que hay en el Congreso, pero que es algo que yo también había visto en diciembre de 2023, en ese verano, que es cuando a mí me había pasado que nos rodearon acá en el Congreso y nos tuvieron como rodeados sin poder salir de un ángulo de 20, 30 metros en la vereda, o sea, como presos durante 20, 30, 40 minutos. Y este tipo de cosas, ahí yo me di cuenta cuando estábamos allá presos en el barco que estábamos frente a los maestros de estas prácticas crueles y que acá son unos simples aprendices. Hay datos duros de estos periodísticos. Hay un comisario, un policía llamado Rilly, de apellido Mendoza, que fue en noviembre, a finales del año pasado, a hacer entrenamientos hacia allá, hacia la Palestina ocupada, con el ente sionista, con Israel, y volvió y detuvo personas en Mendoza, manifestantes que defendían el agua, por ejemplo, el caso. Pero acá lo vi perfecto, porque una práctica era que cuando estábamos el lunes por la tarde y sobre todo el martes por la tarde, sucedió más de una ocasión, tiraban una bomba de ruido y resulta que este lugar, lo que había era 4 contenedores. Yo conté dónde nos pegaron, pero había 2 contenedores, había un contenedor enfrentado donde dormíamos algunos de nosotros, un patio que era como la proa del barco o el deck del barco, que era un barco grande, enorme, o sea, un patio que tendría unos cuantos metros, y 2 contenedores más, y ahí dormíamos la primera noche unas 150 personas, que no llegábamos a estar todos acostados, la segunda noche unas 170, 180, y entonces estábamos la mayor parte del tiempo en el patio, y pero había una raya negra, una franja negra que eran los últimos, si se quiere, 10 metros, quizás 15, y en un momento tiran esta bomba de ruido y nos dan la orden de que vayamos todos atrás de esa raya negra. O sea, en esto nosotros estábamos ahí en el patio y los soldados estaban arriba de la pared, había un alambre de púa y detrás del alambre de púa había unas pasarelas por donde pasaban soldados que nos apuntaban y nos vigilaban. Cuando dan esta orden, nosotros vamos atrás de la franja esa negra, hacinados, con las manos en alto, porque así nos lo pedían, y aparece, y vemos que en el fondo empiezan a aparecer unos soldados con escudos que ocupan toda una franja enfrente a nosotros, a unos 50 metros, quizás 100, 50, 70 metros en realidad, y empiezan a acercarse como esta posición de soldados romanos, como atrás de los escudos, como cuando la policía reprime, que se pone atrás de los escudos y empieza a avanzar, y apuntando, y atrás soldados apuntándonos con armas. Se nos llegan a parar enfrente, en algún momento tiran quizás a quemarropa alguna otra bomba de ruido, y de golpe nos dicen todos en el container derecho, por ejemplo. O sea, entonces todos parados, recontracinados, esto es en la tarde con el sol, con calor, y nos tienen ahí unos 5 minutos, quizás 10, nos hacen salir y nos llevan al otro, nos dicen que vayamos al otro contenedor, nos tienen un rato y después nos sacan, y después se van, quizás tiraban alguna bomba de ruido de despedida hasta que se iban. Ese control del espacio me hizo acordar mucho, y eso que generar malestar desde una situación que la generan ellos, más allá de que la golpiza sí fue una tortura directa, pero son cosas como indirectas, como a la noche cuando querés dormir y adentro del contenedor por la puerta te entra la luz, a algunos le apuntaban la cara con láser, ¿no? Habían contado compañeros que fueron secuestrados el 29 de abril que les daban los colchones húmedos. Bueno, lo del agua también pasaba acá, que en el patio de golpe habilitaban que pase agua de mar por ahí, entonces se inundaba. Son cosas, de cómo utilizar otra herramienta, entonces después te dicen yo no fui. Cómo generar el hacinamiento. Y también sucedió con lo que nos hicieron el miércoles, que fue el peor día de todos. El miércoles, después de hacer esta práctica del espacio, en vez de meternos en los containers, nos agrupan a todos por número, nos hacen arrodillar en una posición que habrán visto las imágenes, con la cabeza en el piso, y y ahí nos tuvieron, en el caso de mi barco prisión, no sucedió con el otro, 1 hora y media, 2 horas, habrán pasado unas 100 veces el himno de Israel, mientras estábamos abajo del sol, sin agua, en el mediodía, y ahí es cuando yo en algún momento de reojo veo que en el final la presencia de Ben Gvir, que ya estábamos en el puerto y que
en paralelo con la otra embarcación sucedieron esas escenas que también se popularizaron de Ben-Gvir interactuando con algunos. Aclaremos que es el ministro de Defensa, ¿no? Sí, sí, sí. El ministro de Defensa, Claro. que es, sí. Que nos termina haciendo un favor, porque en esta interna que tienen ellos termina difundiendo eso, mostrando la impunidad que otro sector del sionismo quiere ocultar, porque el sionismo sabemos que miente, tiene una narrativa que se presenta como una democracia que no es, hay como un ejército humano cuando es el más genocida del mundo. Y este tipo es de una extrema derecha que para sus votantes lo que busca es mostrar esto, miren cómo castigo a esta gente. Y bueno, y eso ante el mundo generó una situación diplomática que en realidad se debió haber generado muchísimo antes, porque Europa es cómplice de este genocidio también, pero bueno, generó que Francia lo declare persona no grata, que varios estados europeos hayan reclamado por sus ciudadanos que estaban ahí presos, no presos, secuestrados y torturados, y bueno, pero realmente ahí vemos la impunidad que tienen. Realmente pude verlo en los diálogos en migraciones, cuando alguien te decía que vos eras un terrorista, cuando nosotros éramos una misión humanitaria. Yo viajé en un pequeño velero con 10 mochilas llenas de útiles escolares y juguetes, con una caja enorme llena de alimentos, con otra caja enorme llena de pañales. Agrupamos en Barcelona montañas y montañas de ayuda humanitaria de todo tipo que iban a otras embarcaciones, incluso grupos electrógenos, insumos médicos. Y esta gente que se la pasa matando niñeces, que mató al menos a más de 70.000 civiles y unas 20.000 niñeces, que son solamente quienes tienen certificado de defunción, sabemos que son muchísimos más, acusa de terrorista a un grupo humanitario. Ahí vemos esta narrativa que tienen, cómo es. Bueno, Ramiro, se nos terminó el tiempo, desgraciadamente. Vamos a seguir hablando, te vamos a seguir llamando, y te agradecemos muchísimo tu militancia, tu compromiso, y que nos has dado una entrevista. Te mandamos un abrazo de aquí. Bueno, gracias, un abrazo, y gracias por estar siempre en Vicente López. Dale, gracias.